que hay que desnudarse y crear lugar para otras personas. Hay que dar un pasito atrás en el círculo perfecto que es una individualidad, una soledad. Y de hecho las estructuras actuales nos llevan mucho a eso, los departamentos, las aplicaciones para pedir comida, para, para ver series y lo que sea, como que nos hacen más perfecto el círculo o esfera de la soledad. Y dar espacio a otra colaboración, como tú dices, con compañías de vida, es dar espacio en la vida. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este Signos Diario Musical. Arrancamos justamente con esta canción llamada Glitter. Así abre Un Abrazo, nuevo disco de Planeta No. Gonza, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Feliz de que pusieron Glitter porque es la canción que más me gusta, yo creo. Bien, qué difícil tener cariños especiales por las canciones o encararla emocionalmente distinta cada una de las canciones del disco, ¿no? Es que se viven distintos. Siempre me preguntan la que más me gusta. Nunca me preguntan la que menos me gusta. Y, y tienen sentimientos distintos. Obviamente una canción que es más comercial o en este caso más playlistera y otra que es más profunda. Hacen sentir cosas distintas, no más ni menos. Y yo escucho música que no es tan similar a la que hago. Bueno, es similar, pero no es igual, digamos. Ando por ahí con mi playera Los Mengers o de Diles que no me maten, por ejemplo, de acá de México, y no es música con la que yo podría tocar en una misma fecha, tal vez, pero no, pero para mí, o sea, ese es mi otro aspecto, pues soy una persona que escucha música además de una persona que hace música. Y fíjate que lo reconozco en este disco, ¿no? Lo estaba escuchando y a mí me daba la sensación de ese Gonzalo de Chile, ¿no? El que a lo mejor no tenía contacto tan directo con una escena mexicana. Eh, me encanta lo que escuché en ese disco, pero pensaba mucho en cómo tu contexto cambió, ¿no? Cómo de pronto eh, convives con otros compañeros musicales, digamos, te mueves en una escena completamente distinta y pensaba en la forma en la que habías logrado conectar con ese planeta, ¿no? A lo mejor más maduro, por supuesto, pero que tiene un ADN muy particular. Platícanos un poco cómo detonaste este disco. Es muy cierto lo que dices, hay canciones que hice completamente en México, pero son las menos, y la mayoría las comencé en Chile. Entonces, un disco puente, obviamente, a mi vida en México. No es una descripción de quién soy yo acá, de mi versión mexicana. Eso quizás va a salir después. Los discos como que se traslapan un poco el proceso de vida, se transforman en disco. No sé, pues pienso en este Bon Iver que hizo este disco de Forever Ago. El tipo primero se tuvo que ir a una cabaña en el bosque, pero antes de eso vivió Emma en su vida. Entonces, bueno, ahora vive en México en mi vida y va a salir después en un disco. Y lo que vivió antes fue un viaje, un abandono de un país, un traslado a otro, una migración y eso es bien pesado, es fuerte en la vida de alguien, al menos en la mía, quizás es una vida frágil o chiquita, pero para mí el proceso fue fuerte y se transforma en este disco, no sé si tan correlativamente, pero de que está presente. ¿Qué emociones sientes que al final fueron las que predominaron en el disco, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la canción, bueno, no en el fragmento de Que te vaya bien, que de alguna forma es una bisagra en el disco, pero son Ujú. mensajes que te conectan con otro momento, puede haber un poco de nostalgia, puede haber una resignificación de tu trabajo. Al final, cuando ya cerraste el disco, ¿qué emociones son las que decidiste que se quedaran? En la creación hay mucha soledad, en la producción hay mucha nostalgia, como puedes ver en ese audio, por ejemplo, que específicamente es un audio de una fiesta de despedida a la cual no asistí, porque estaba haciendo mi bolso y estaba muy retrasado y tenía el vuelo en la madrugada. Había dado un concierto de despedida la misma noche y después dije, voy a hacer el bolso y vuelvo. Y no asistí a mi despedida. Y los audios son puros músicos de otras bandas chilenas. De Patio Solar, de Niños del Cerro, de Animales también se suicidan, de Súper Especial. Todos reunidos, medio borrachos y algunos ni sabían bien qué pasaba. Bueno, pero eso tiene nostalgia, claro, la producción. Y la comunicación tiene mucho agradecimiento la portada, los nombres de las canciones,
los videos, el nombre del disco. Y por ejemplo, hoy bueno, miro esa canción, escucho ese audio y estoy agradecido de que tenga esa suerte, de tener ese audio guardado, de que haya ocurrido eso y de que haya quedado en mi celular. Entonces, lo planeé hasta el final nomás poner eso, pero ya en la etapa de agradecimiento, digamos. Qué fino que quede tan marcado esas tres emociones en el disco. Muy chingón que lo compartas con nosotros. Y también tengo una imagen en la cabeza en esos primeros días, tú estando aquí en México, saliendo de pandemia, en donde salías a defender tus canciones con una grabadora de cassette, ¿no? Así es. La ponías unas cintas y encontrabas como que reaprendías o estás aprendiendo una nueva forma de defender esas canciones. Y no sé si eso también ocurrió con tu concepción de un disco. Si el disco de pronto implicó que desaprendieras cosas, o que te abrazaras a algunas que tenías muy claras. ¿Cómo es armar un disco teniendo los pies, digamos, que las canciones tuvieran los pies en dos lugares distintos, pero también con un montón de aprendizaje, ¿no? Este cambio de aires te dio un montón de aprendizajes. ¿Cómo fue armar un disco en el 2026? Sí, lo que describes cuando llegué y ponía cassettes, lo sigo haciendo de vez en cuando y creo que implica como que yo creo que me dan chance las audiencias, el público cuando hago eso porque es como echarle muchas ganas, en realidad. Que es como alguien medio loquito que pone sus cassettes y se pone a cantar encima, o sea, es como un karaoke raro. Un David Byrne latinoamericano. Ajá. Bueno, sí, qué lindo verlo así. Y el, por ejemplo, cuando pongo los audios del disco, ahora también los voy a poner con unos cassettes. Como que el relato continúa. Creo que hacer un disco es un ejercicio de soberbia grande de un autor. Es como que requiere mucha, como creer mucho en uno mismo y tener mucha seguridad de que quiere ser escuchado. Es extraño, no es solo una canción, es un conjunto de canciones largo y un trabajo grande, como un libro, como que hay que tener mucha soberbia para escribir un libro, para hacer un disco, para creer que te van a escuchar, o sea, hacerle gastar 40 minutos a la gente. Y, y también cambiarse de país tiene eso, tiene como esa. Es un exceso de seguridad, la aventura como tragedia griega de una persona solitaria que se va a otra tierra. Y tragedia porque es una tragedia, o sea, se hace una pérdida. Gran mayoría de las personas que se cambia de país no lo hace como yo, que lo hizo como adrede, ¿cachai? Entonces, como que está mucho más condicionado que yo por situaciones forzosas. Y yo con vergüenza estoy en ese mismo saco, o sea, no sé si es lo mismo, pero a mí me costó mucho y el disco cuesta mucho hacerlo, no a mí, a cualquier persona le cuesta mucho hacer un disco, entonces tiene que ver con eso mismo que es poner los cassettes, que es como echarle ganas a nivel machín y que obviamente la gente te termina dando chance casi que por una especie de compasión que se transforma en empatía y después se transforma en compañía, en una celebración conjunta, porque es como, oye, este gallo que es loco, que es raro lo que está haciendo, y después, bueno, me gusta lo que está haciendo, así que hagámoslo juntos y cantamos juntos. Nunca había visto o nunca había escuchado esta cuestión de la soberbia al hacer una obra. Supongo que la tiene, pero me gusta que sea algo claro para ti, ¿no? Pero está increíble la obra, la verdad. Yo te digo, la disfruté muchísimo y noté mucho de esto que estás diciendo, como mucho acompañamiento, ¿no? Eh, Más allá de que es una producción como tuya, siento que hay mucho de la gente alrededor, ¿no? Por supuesto, a lo mejor de Mermelada y de Mariela, que son compañeras como de la vida, ¿no? Del día a día, pero también ay, no sé, la canción que haces con Chuy de Ramona se me hace como dos almas gemelas, ¿no? En una canción.
cómo encontrar lugar para esas amistades musicales en tu disco, que no deje de ser tuyo. ¿Tienes esos debates de pronto cuando estás en las canciones, a quién invitar, a quién no, y cómo sacarle lo mejor a la situación? Bueno, a mí me pasa que había exceso de lugar porque estaba solo. Es decir, todo alrededor mío era un descampado llamado México. Entonces, las personas iban ocupando su lugar porque yo estaba solo. eh, pero supongo que la respuesta a tu pregunta es cómo encontrar lugar, es que hay que desnudarse y crear lugar para otras personas. Hay que dar un pasito atrás en el círculo perfecto que es una individualidad, una soledad. Y de hecho las estructuras actuales nos llevan mucho a eso, los departamentos, las aplicaciones para pedir comida, para, para ver series y lo que sea, como que no hacen más perfecto el círculo o esfera de la soledad. Y dar espacio a otra colaboración, como tú dices, con compañías de vida, es dar espacio en la vida. El Chuy no es alguien que viva en la misma ciudad que yo, recién ahora se está mudando a Ciudad de México, pero en ese tiempo él estaba en Tijuana, éramos dos autores que nos reconocíamos y admirábamos, nos habíamos visitado en alguna ocasión y tuvimos que ir harto de fiesta juntos para llegar a congeniar, no sé si congeniar como si hubiera una barrera, pero a machear los ánimos y les pasé a ellos la canción más popera, la que yo considero que era como de una boy band, y para que ellos le hicieran más seria, más rockera. Y sé que ellos pueden, pues, y les resultó bastante bien. Con Mariela yo toco, entonces, bueno, ese proceso era muy natural. Las colaboraciones no tuve ni que buscar a la gente, como que estaban ahí delante mío porque yo estaba muy solo en un país y había mucho espacio para que gente entrara en mi vida. Luego sigue filtrando un poco la gente y eso no es malo, sino que te vas como aunando con las personas que más te hace sentido. Además me gustó que, por ejemplo, también estaban los Bilbao, que eran de otra ciudad, como que no era todo Ciudad de México, que era obviamente todo mi mundo, pero también estaba recorriendo un poco el país porque era muy barato llevarme a mí con unos cassettes a cualquier lado, entonces hice mucho viajecito económico en el primer periodo que estuve en el país, y ahí se dieron también las colaboraciones, lo cual es bonito y son toda gente que hacen algo que yo no puedo hacer, o sea, la producción del Prox en esa canción o la voz del Chuy, yo no puedo hacer eso, de Mariela, los Bilbao que son de Monterrey, tocaron la canción todos con su instrumento. También hay otros que tocaron, Andrew me dicen, o sea, hay gente que puede hacer cosas que yo no puedo hacer. Eso yo ya lo hacía en Chile, por supuesto, que había una banda y tocaban lo que yo no puedo tocar, pero yo lo había iniciado tan temprano que se me había olvidado o no me daba cuenta. Y ahora, tipo 30 años, cambiarse de país, hacer todas tus amistades de nuevo y hacer todas tus colaboraciones musicales de nuevo, te vuelve a ser consciente de que hay gente que hace cosas que tú no puedes y sin eso no tienes disco. Eso me pasó a mí. El sonido, te decía, es una cuestión muy característica tuya, ¿no? O sea, yo lo escucho y por supuesto me transportó a la primera escucha que tuve de Planeta, ¿no? La primera canción que decía, esta banda, ¿cuándo va a venir a México y cuándo voy a tener la oportunidad de verla, ¿no? Em, ¿Qué estabas buscando a nivel estético, sonoro, digamos? ¿Tenías muy claro hacia dónde ir o de pronto las canciones te fueron diciendo eh, qué sello deberían de tener a nivel sonoro? Bueno, los discos me ha pasado que me pierdo, como en un bosque que no sé cómo salir, y las canciones son pequeños senderos sin final, en los cuales me pierdo también y entran en un clima que yo no gobierno bien. Entonces mi batalla es como gobernar a la canción para que sea como yo quiero, como que la canción me da una impresión a mí, y yo pienso, tiene que ser como los Beatles, por decir un ejemplo. Y la maldita canción no se deja y hace otra cosa conmigo y yo me pierdo en eso y estoy como hasta las 3 de la mañana poniéndole una reverb a no sé qué cosa chica que nadie escucha y la canción termina como ella quiere. Entonces, o bueno, como es mi subconsciente hablando probablemente, obviamente, como le voy a otorgar la responsabilidad a alguien que no soy yo, pero no lo dirijo tanto.
y el sonido queda como queda. Ahora escucho mis listas de referencias que incluían como desde Vanessa Zamora, muchas veces a Radiohead y Steve Lacy, como Gus Dapperton, ¿no? Este solista del indie, así del bedroom pop. Sí se parece, es verdad. Eso me hace, me da satisfacción, porque quiere decir que mi dirección de la cual yo reniego sí se expresa. Pero yo no lo siento así, no lo paso, no lo vivo de esa manera, lo paso más o menos pésimo. Soy una especie de víctima de mi propio trabajo. Y ahorita que estabas mencionando a Steve Lacy, estabas mencionando a la mejor Vanessa Zamora, pensaba en dónde lo ves viviendo, ¿no? Ahora que es un mundo de playlist, un mundo de festivales, eh, y sin poder gobernarlo, pero a lo mejor dándole consejos, hacia dónde te gustaría que fuera, ¿no? Hacia un festival donde estuviera Steve Lacy, una cumbre del rock chileno, eh, o a lo mejor este Sin Fronteras que está haciendo como Vanessa Zamora, ¿no? ¿Hacia dónde te gustaría que fuera, se abordara tu disco? Un abrazo. No sé si lo veo como en festivales, lo veo como viviendo en YouTube como plataforma, en, en Reddit, ¿cachai? O sea, como en conversaciones sobre el camino de alguien, de un autor y que le causa obsesión a pocas personas, ¿cachai? Ese es mi sueño megalomaníaco de qué es lo que se hable sobre mí, mi trabajo, sobre todo sobre mi trabajo, y tocar en lugares chicos y que se haga un culto. No sé, mi figura de admiración en términos como comerciales, digamos, es mi amigo Invencible, que es un camino más lento, lleva como 5 discos hasta hacer unos foros acá en México de casi 1000 personas. Yo no sé si me muere 5 discos o nunca, y no me importa, no me vuelve tan loco. Me gusta como la figura de una obra de trabajo larga, densa, y que hay que seguirle las pistas, las migas de pan a ese autor para comprenderlo y que no sea tan masivo. Si los festivales hacen un espacio para mí en esos términos, yo estaré feliz, pues. Pero si no es así, es porque no combinamos nomás. No es que yo vaya a hacer algo más festivalero ni más comercial. Y ahorita estás trabajando para tener esta sesión en el IMER, para la presentación, por supuesto, en Focus Room. De hecho, estás haciendo una pausa ahorita en ese trabajo de bajar la información. Estás encontrando, estás descubriendo algo en tus canciones, en las nuevas, me refiero a las de Un Abrazo, eh, que te estén sorprendiendo. Las canciones nuevas me dan un espacio para improvisar que yo no tenía en las canciones antiguas porque creo, no, me doy cuenta ahora, tocar las canciones que yo hice y que luego grabé me permite conocerme a mí mismo, conocer mis deseos como autor. Y resulta que en las canciones nuevas hay espacio para improvisar que no tenía en las canciones viejas. Y yo fui el tramposo que puso esos espacios. Entonces quizás yo deseaba que se tocaran improvisando un poco. Además estamos como renovando la banda para tocar esas canciones, renovando el sonido que yo no termino de entender. Nadie lo termina de entender. Nadie entiende mucho nada y esto es bueno. Cerati decía que quisiera grabar sus discos después de la gira, porque Uf, él entiende las canciones. Pero no, él no podía, sobre todo que era un famoso, era una multinacional, tenía que hacer un discazo y después hacer una gira mundial y la weá. Yo, bueno, puedo desordenar las cosas, quizás vuelva a grabarlas, no sé. Igual ya hice otro disco, o sea, hice otro grupo de canciones rápido, a ver si logro como dominarla, weón, administrarla. Pero me gusta este proceso donde yo estoy tan incierto y tan pequeño, porque más encima hay otras personas tocando, entonces más me desordena mi ansia de control. estaremos completamente listos para escuchar esa sesión en el IMER, pero sobre todo para verte en vivo en Focus Room ya muy, muy pronto. Y nada, siempre agradecerte, ¿no? Tu contacto con nosotros. Muchas gracias por la invitación a esa escucha que desgraciadamente no pude asistir, pero me gustó el ejercicio de compartirlo con gente, que hubiera un registro, además, o una especie como de regalo solemne por ser parte de esa escucha. Así que, Gonzalo, te admiramos mucho y muchas felicidades por un abrazo. No, muchas gracias a ti, también admiro mucho tu trabajo y las palabras viniendo de quien vienen como que hacen mucha huella en mí, lo agradezco mucho. Un abrazo, ahora sí, te mandamos un gran abrazo. Y entonces invitar a la gente únicamente a que vayan al Focus Room próximamente.
Así es, en el Focus Room, por ejemplo, ahora en el Imer vamos a practicar, vamos a tocar el disco completo, en orden, pero Bien, sentaditos. Y el Focus Room va a ser el punto en el que eso se lleva a concierto. Entonces, sí, probablemente toquemos el disco en orden, pero con una vibra más de concierto, de público de pie y todo eso. Entonces, va a ser extraño, nuevo para mí, nuevo para las personas que vayan, es gratis. Así que, bacán, hay muchísimas razones para ir a ese concierto, vamos a darlo todo. Nos vemos en el Focus Room el 2 de agosto.